El nido de los acumuladores. No existe alguien que cambie de la noche a la mañana, absolutamente nadie, mucho menos si se trata de un ser tan cercano. Aunque una parte de los sucesos de mi infancia están un tanto nublados, recuerdo la forma en que mis padres decidieron cambiar las reglas en nuestro hogar, hasta alcanzar el punto de llevarnos a mis dos hermanos y a mí a un estilo de vida insano y tormentoso. Se le conoce como síndrome de Diógenes al comportamiento impulsivo de acumular objetos sin ninguna clase de límite o conciencia de que aquello que se está haciendo es sumamente negativo tanto para el entorno como para la salud. Y para comprender mejor aquello de lo que estoy tratando de hablar, basta con buscar cualquier caso de acumuladores extremos en Internet y mirar algunas de las imágenes. En lo personal, y por las horribles experiencias que fuimos obligados a vivir, puedo decir que el estilo de vida que se tiene cuando la casa está tapizada de objetos o basura por cada rincón, es tener que enfrentar a diario un infierno en vida. Pues tu casa se convierte en depósito de chatarra y, de pronto, ya no quedan lugares en donde ponerse cómodo, solo gigantescas montañas de cosas a todo lo largo y ancho de las habitaciones, la sala, el comedor y de igual manera la cocina. Antes del año 2011, recuerdo que mis padres se comportaban como dos personas funcionales y de estabilidad positiva para con nosotros, sus 3 hijos. Ellos dos eran personas amorosas, a las que les gustaba hacer planes para salir a conocer diferentes lugares y personas. Ellos eran trabajadores, pacientes e higiénicos. Sin embargo, y en un sentido literal, de la noche a la mañana se despertaron actuando como personas diferentes y desagradables. Seguían siendo los mismos en cuestión física, pero, aquel día, se levantaron de sus camas actuando como si algo anormal les hubiese sucedido mientras dormían. Y por ser la hermana mayor, soy quien más logra recordar cómo fue que se dio aquel repentino y bizarro cambio en los dos. Tenía 11 años, y desde que fui a darles los buenos días, me percaté de que algo no estaba bien en ellos. Pues para empezar, en lugar de platicar con nosotros durante el desayuno como lo hacían siempre, se limitaron a estar en silencio, mientras insistían en mirarnos comer. Y aunque el acto de mirar a tus hijos comer no parezca algo del otro mundo, lo cierto es que la manera en que ellos lo hacían provocaba escalofríos. Con sus cabezas ligeramente inclinadas hacia nosotros, nos observaban fijamente llevarnos los alimentos a la boca, como si nunca hubiesen estado en un desayuno con nosotros. En el momento en que ya no pude soportar el temor por cómo nos miraban, les pregunté si todo estaba bien. Los dos me respondieron que sí, mas continuaron observándonos de la misma forma incómoda. Ese día tuve que ir a la escuela y debo admitir que, por primera vez, no me sentí tranquila con la idea de que mis 2 hermanitos se quedaran solos con mis papás en casa, pues nunca los vi actuar tan extraño. Esa misma tarde, cuando regresé a la casa, descubrí que habían pintado marcas de simbología extraña, tanto en el piso como en las paredes, con pintura negra. Mi madre dijo que no era más que una simple decoración, aunque a mí no me lo pareció. Esas pinturas que hicieron en las paredes me hicieron sentir como adentro de una de esas cuevas peligrosas que son conocidas por resguardar secretos y seres extraños. Tantos símbolos en la pared me provocaron incomodidad, y por desgracia, lo que vino después fue algo mucho más difícil con lo cual lidiar. No sé de dónde es que la sacaba, pero papá comenzó a meter muchas baratijas y cosas de segunda mano a la casa, que más tarde se fueron acumulando en distintos sitios, formando esos cerros de cosas que caracterizan a los hogares de los acumuladores. Y para el corto pasar de un mes, ya teníamos que caminar entre bultos de ropa, bolsas de basura y objetos de todo tipo en el suelo. Y no entendía por qué a los dos les dejó de importar tanto el cuidado de la casa, mas estaba consciente de que aquello no era normal. Ahora, mi madre y mi padre nos incentivaban a nosotros 3 a hacer lo mismo que ellos.
Decían que ya no nos teníamos que preocupar por mantener un orden en la casa, y si de casualidad me descubrían queriendo limpiar cualquiera de los rincones, se salían de quicio y actuaban tan agresivos como unos animales. Su reciente manía por vivir en desorden parecían disfrutarla, sin importar el hongo que se generaba en las paredes o los insectos que eran atraídos por tanto caos. Desde que la acumulación alcanzó a afectar nuestras vidas, ya no sentía que estuviese viviendo con mis propios padres, sino con otras personas. Personas que además actuaban como si no nos conocieran ni a mis hermanos, ni a mí, y que al mínimo desacuerdo con nosotros reaccionaban a veces de formas agresivas y trastornadas, y otras, indiferentes. Como si les hubiésemos dejado de importar de un día a otro. Al cumplirse 3 meses desde que se detonó el problema de la acumulación, unos familiares de mamá nos vinieron a visitar, por motivos de su cumpleaños. Aquel día fue otro de los más infernales, pues, mamá ni siquiera parecía recordar que era la fecha de su propio cumpleaños, y por otra parte, la familia no se limitó a la hora de criticarnos, en cuanto recién pusieron un pie adentro de la casa. Y para entonces, los bultos de cosas llegaban del piso hasta el techo, ninguna de las ventanas se podía abrir, y era muy difícil conseguir caminar a través de los pasillos sin tropezarse con cualquier clase de objeto. Esa tarde en que nos visitaron sin tener conocimiento del reciente trastorno en mis padres, quise mencionarles a mis tíos sobre las marcas extrañas que ambos le hicieron a la casa, mas no tuve oportunidad de hacerlo, porque antes de que pudiese hablar con alguno de mis demás familiares, en casa se originó una fuerte pelea entre ellos y mis padres. La familia quería intervenir para ayudarles, pero mis padres terminaron por correrlos, diciéndoles además que ya nunca los volveríamos a recibir. Las cosas acabaron tan mal en esa ocasión, que en menos de una hora todas las visitas se fueron, dejándonos de nuevo a mis hermanos y a mí, al cuidado de mis ahora, trastornados padres. Sin verlo venir, nos quedamos entre la inmundicia del desorden y el abandono de toda la familia, causado por las mismas conductas repentinas de mamá y papá. Y como si no hubiésemos tenido suficiente con el hecho de acabar aislados de la familia, la siguiente cosa que nos hicieron perder fue el derecho de asistir a la escuela. Solo porque así lo quisieron de la noche a la mañana, a los 3 nos dieron de baja de nuestras respectivas escuelas, a mí de la primaria y a mis hermanitos del kinder al que apenas y habían sido inscritos a mediados de año. Por cada nueva decisión extraña que ellos tomaban, la pesadilla crecía más para nosotros. Pues ya no me sentía tratada como una hija, sino más bien como un objeto de prueba o una simple mascota. Una vez que quedamos totalmente aislados de la sociedad y la forma en que se movía el mundo normal allá afuera, mis padres implementaron en la casa algo a lo que llamaron las nuevas reglas. Estas últimas consistían en prácticas enfermizas que trajeron para convertir nuestras vidas en una serie de escenas de terror. Dentro de las nuevas reglas nos cambiaron la alimentación, haciendo que ahora nos alimentáramos de puras hierbas desconocidas y de sabores extraños. La segunda orden era la más tormentosa e irracional, puesto que al menos yo no lograba comprender para qué era necesaria. A partir del nuevo cambio de alimentación, en cada noche debían de sacarnos un poco de sangre a los 3, haciendo uso de pequeñas agujas. Una vez que tomaban las muestras necesarias de diario, las juntaban adentro de un frasco que después guardaban en un cajón y posteriormente nos ordenaban que nos fuéramos a dormir. Yo sabía que no era normal lo que ahora estos estaban haciendo con nosotros. Quiero decir, una cosa era que fueran acumuladores o que nos trataran como desconocidos, pero una muy distinta era que de pronto nos quisieran sacar mililitros de sangre en cada noche, como una clase de ritual retorcido previo a dejarnos ir a dormir. Y en una de esas madrugadas infernales, uno de mis hermanitos se vino a quejar de tener lastimado uno de sus bracitos por el uso constante de las agujas. Por lo que para mí, aquella fue la gota que derramó el vaso, en cuanto a las nuevas costumbres que nos fueron impuestas en la casa.
Entonces, decidí que me armaría del valor necesario para averiguar qué era lo que ocurría con mis padres y llegaría a confrontarlos tanto como fuese necesario. En esa misma noche en que decidí que ya no iba a soportar más, aguardé a que mis dos hermanos se quedaran dormidos, para después salir sigilosamente de mi cuarto y asomarme a como pudiera hacia lo que antes era el área normal del comedor. Tantas montañas de cosas hacían que fuera imposible tener en donde ocultarse sin hacer que las cosas se vinieran encima, por lo que fui muy cuidadosa. Luego de conseguir pasar por el pasillo, escuché que mis dos padres se encontraban en la cocina, por lo que tuve que acercarme más, a pesar de tener miedo por las cosas que me podría llegar a encontrar. Al asomarme discretamente a la cocina, vi a mamá sacar uno de aquellos pequeños frascos con nuestra sangre, de su cajón. Mientras tanto, papá parecía estar desinfectando otro par de agujas. Después de que mi madre colocara el frasco abierto sobre la mesa, este se dedicó a llenar ambas agujas con su contenido. Parecía que por fin iba a saber qué era lo que hacían con aquello que a diario nos arrebataban. Y quedándome en completo silencio, empecé a sentir una angustia insoportable. Aún tenía la sensación latente de que mis padres ya no eran mis verdaderos padres, pero, ¿eso en verdad podía ser posible?, me cuestioné. Luego de que aquel par de agujas quedara lleno, los vi tomarse de las manos y entonces se pusieron a hacer una clase de rezo en voz baja. Era como lo que uno hace al dar las gracias antes de comer, solo que, de un modo bizarro, y para nada grato de presenciar. Al terminar con la espantosa oración, sin aguardar un solo segundo, tomaron la sangre de las jeringas y se las inyectaron a ellos mismos. Haciendo de la escena algo todavía más horrible de atestiguar, los vi a ambos quedarse en una clase de trance, como si el haberse inyectado la sangre de sus propios hijos les hubiese resultado un éxtasis. De pronto, sus cabezas se fueron inclinando cada vez más hacia atrás, hasta donde sus cuellos se lo permitieron. A casi 10 pasos de distancia de ellos, me hallaba aterrada por lo que recién estaba descubriendo, pues, no sabía si lo mejor para mí era regresar al cuarto en donde descansaban mis hermanos, o aún era necesario que continuara observando las cosas enfermizas que ocurrían cuando nos mandaban a dormir. Y al darme cuenta de que ya no me sentía en capacidad como para continuar mirando, me apresuré a llegar de nuevo al cuarto. Sin saber en qué modo se debía de actuar estando atrapada con mis hermanos y esas dos abominaciones que aseguraban ser nuestros padres, pero que por alguna razón habían adquirido un enfermizo gusto por nuestra sangre, lo mejor que se me ocurrió hacer fue mandar un sinfín de mensajes pidiendo ayuda a mi tío Eduardo, quien era el hermano mayor de mamá y también quien vivía más cerca de nosotros, quedando aproximadamente a 3 horas en carretera. Y aunque este no demoró en responderme, no me creyó cuando le dije que mamá se encontraba a mitad de un trance en la cocina, así que me pidió que le mandara un video para comprobar que estaba hablando en serio, pues, siendo sincero, me advirtió que no viajaría 3 horas en carretera para que terminara resultando una broma de mi parte. Por lo tanto, a pesar de que no tenía deseo de volver a dirigirme hacia allá, fui con la misma discreción de antes y les tomé videos a los dos, poniendo además suma a la mesa, para que en este se pudieran apreciar las jeringas que recién habían usado. En cuanto se lo mandé, dijo que enseguida vendría a la casa, aunque era probable que demorara más de lo habitual, debido a que se encontraba en otra parte del país por cuestiones de su trabajo. Ahora que mi tío más cercano estaba en alerta, parecía que lo único que mis hermanos y yo debíamos de hacer era sobrevivir algunas horas más adentro de ese infierno. En toda la noche no me sentí capaz de volver a dormir, temiendo que estos entraran a nuestro cuarto. Sin embargo, cada tanto volvía a salir para dar un vistazo hacia la cocina y en ningún momento de la noche los vi moverse de ahí. No fue hasta que se acercó el amanecer, que parecieron reaccionar a esos efectos de nuestra sangre y se pusieron a preparar el desayuno para nosotros. Y como ya era de costumbre, al hablarnos para ir a comer, replegados en el poco espacio que quedaba de mesa, nos volvieron a servir hierbas hervidas, de muy mal sabor y textura extraña.
y solo por compromiso probé un poco, y luego les dije que me sentía mal del estómago, por lo que no iba a comer más de esa cosa. Solo ellos habrán sabido qué rayos fue lo que nos dieron, pero, con solo probar de aquello, me sentí sumamente mareada, casi al instante. Y al ver que estaba por desmayarme, le advertí a mis hermanos que no le dieran ni una mínima cucharada a sus platos, y a los pocos segundos caí de mi silla, y eso fue de lo último que pude sentir. Sin saber cuánto tiempo pasó desde la última vez en que tuve conciencia, reaccioné aún en el piso de la cocina, encima de toda la basura a la que ya estaba acostumbrada. Antes de que volviera a abrir los ojos, sentí cómo me volvían a sacar sangre con otra aguja, solo que a mayores cantidades. Cuando dejaron de hacerlo, abrí los ojos y vi a mis falsos padres comunicándose a base de gruñidos. No sabía en dónde estaban ahora mis hermanos, o qué habían hecho de ellos, así que me esforcé por sentarme. Mientras me esforzaba por mantenerme estable ante lo débil que estaba ahora, vi que los dos se volvieron a inyectar, reiniciando de forma atroz el mismo trance de la noche anterior. Así sin más, y sin nada de discreción, llevaban a cabo sus prácticas inhumanas. Por lo que esto me hizo pensar que tal vez la siguiente parte de su plan tenía que ver con acabar con nosotros. Y como en esta ocasión los tenía de frente y no de espaldas, alcancé a ver que sus ojos se tornaban de blanco, antes de que sus cabezas se les inclinaran exageradamente hacia atrás. Aprovechando la aparente desconexión en ambos, caminé por los bultos de cosas hasta que encontré a mis hermanos. Y afortunadamente, estos se hallaban con bien en uno de los rincones de la casa, pero los dos se veían llenos de horror por lo que recién estaban viendo en nuestros padres. Luego de algunos minutos, en los que me estuve esforzando por lograr acercarme con mis hermanos a la puerta para escapar, llegó mi tío. Y en cuanto éste se puso a tocar la puerta, vi a mis padres salir abruptamente de su estado en trance, y con notable rabia nos voltearon a ver. No sé cómo fue que conseguí abrir la puerta con todos los bultos que teníamos en el paso, pero, de una u otra manera lo conseguí, y mi tío me ayudó a tomar a mis hermanos, para que los pudiera llevar a su coche. Mientras me quedaba en el vehículo con ellos, y mi tío Eduardo se encargaba de taparles el paso a la salida, vi a un par de patrullas acercándose a la casa, pues, este les llamó antes de llegar. En cuanto detuvieron a mis padres, no tuve otra opción más que acusar todas las cosas que hicieron y en el orden en que fueron surgiendo. Empezando por las marcas que en la pared que les mencioné, una gran parte del conjunto de objetos tuvo que ser removido entre palos y palas hasta que pudieron llegar a la pared para ver por ellos mismos los inusuales símbolos. A cada rincón de la casa les sacaron fotografías y después se llevaron a mis padres rumbo a un psiquiátrico. Al verme preocupada, mi tío me dijo que no permitiría que todo se quedara así, ya que él también creía que algo externo había ocasionado tanto mal en mis padres. Y con lo poco que quedó despejado de las paredes, mi tío solicitó la ayuda de un sacerdote para su interpretación. No conforme con haber tenido que explicar cada detalle a los policías, ahora mis hermanos y yo, nos vimos orillados a nuevamente hacer un recuento de los hechos, esta vez, para solicitar la intervención de la iglesia en el caso. Y por lo que me comentó mi tío, las conclusiones del sacerdote con respecto a los simbolismos arrojaron que se trataba de una protección antigua usada por entidades que eran conocidas entre culturas africanas, las cuales solían ser puestas para poder ocasionar el mal y pasar desapercibidas ante los ojos del prójimo. Pero, ¿por qué mis padres habrían actuado de esa manera tan destructiva y abusiva? Esa era la única pregunta que a mí más me interesaba comprender. Y hablando personalmente con el sacerdote, este me habló sobre diferentes especies de seres invasivos e interesados en el consumo de la sangre, a los cuales se les conocía como Atzés en el África Occidental. En algunas creencias, había quienes afirmaban que podían tomar la forma de gigantescas luciérnagas para alimentarse de sus víctimas en el exterior, al menos hasta que éstas lograban ser capturadas.
Sin embargo, explicó el sacerdote, la versión que era la más real en cuanto a los Atzes era que se trataban de seres con alineación a los demonios. Estos solían llevar a cabo posesiones durante las noches en lugares en donde sabían que les sería fácil de conseguir la sangre de terceros. Estos se instalaban en las personas que escogían y más tarde se anidaban en sus hogares, causando grandes acumulaciones para mantener ocultas las marcas que dejaban a su alrededor para su protección. El hecho de que mis padres dejaran de ser los mismos de la noche a la mañana se debía a que habían sido poseídos por esta clase de seres, quienes los hallaron como un blanco fácil. Y de esta forma, nosotros tres nos convertimos en su medio de alimento y disfrute, mientras que convertían nuestra casa en su propio nido. Y hablando de alimento con la sangre de otros, me dejaron en claro que a los Atzes no les servía ingerirla en forma normal para que les funcionara, sino que necesitaban mezclarla de forma directa a la de ellos. Contando con las recientes conclusiones de la Iglesia, nos costó trabajo llegar a un acuerdo con la ley y el personal del psiquiátrico en donde habían encerrado a mis padres. Como seguían siendo señalados como personas altamente peligrosas, se nos otorgó permiso de que se les llevara a cabo un exorcismo, solo si este era practicado adentro del hospital, y con la supervisión de los profesionales durante la ejecución, así como a la hora de los resultados. Y aunque yo no pude presenciar esto último, mi tío me contó que vio emerger gigantescas sombras de los cuerpos de ambos en el instante en que sus espíritus fueron liberados y traídos de vuelta a donde correspondían. Y a pesar de que mis padres volvieron a ser ellos mismos, no se les puso en libertad hasta después de 6 meses, en que se comprobó que eran de nuevo personas funcionales y conscientes de sí mismas. Y antes de que volviéramos a vivir como antes, el sacerdote nos aconsejó no regresar a esa casa en donde esas criaturas hostiles formaron su nido, pues, si lo hacíamos, corríamos el riesgo de que estos se quisieran volver a instalar en el cuerpo de nuestros padres. Si algo aprendí de todo esto, es que nadie cambia de forma tan radical de la noche a la mañana, a menos, claro, de que algún espíritu maligno se haya instaurado en él. Ahora que mis padres están bien, no puedo decir que tomo esto como una clase de final alegre. Pues a decir verdad, aunque sé que no fueron directamente ellos quienes se encargaron de hacernos tanto mal, no hay día en que no cargue con los traumas de aquellas aberraciones de las que fuimos parte. La casa se quedó en completo estado de abandono, con todo y las montañas de artefactos y basura. Siempre que nos vemos obligados a pasar por esos rumbos, mi más grande terror es que el círculo se repita, y de nuevo me encuentre viviendo en compañía de personas que no son quienes fingen ser. Y si los espíritus de los Atzes están libres por sobre nuestras cabezas, eso quiere decir que, en cualquier momento serán libres de volver a poseer a la o las personas de su elección. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.